En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. El tema de esta noche, mis hermanos, es firmes sirviendo al Señor. Firmes sirviendo al Señor. Cuando lo tengan, hermanos, me da un fuerte amén. Amén. Para poder leer la palabra de Dios. ¿Tenemos todos, hermanos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. Firmes sirviendo al Señor, hermanos. En este capítulo 15 de 1 Corintios, hermanos, encontramos al apóstol Pablo concluyendo esta primera carta, en el cual a lo largo de estos 15, 16 capítulos, hermanos, el apóstol Pablo ha venido hablando de temas muy importantes, hablando sobre el tema de los dones espirituales, hablando sobre el amor, hablando también, hermanos, de asuntos particulares de la iglesia de Corintio. También nos ha hablado, hermanos, sobre el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es un tema muy importante para usted y para mí, hermanos, ya que sabemos que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Él ha obtenido la victoria, hermanos, cuando Él resucitó al tercer día. Y esa misma victoria que nuestro Señor Jesucristo obtuvo, hermanos, nos es dada a nosotros por medio de Él mismo. Así que, hermanos, estos son temas muy importantes por los cuales el apóstol Pablo viene hablándonos en esta primera carta. Y en este versículo 58 del capítulo 15 de esta carta, hermanos, aquí el apóstol Pablo anima a la iglesia de Corintio a que le sirvan al Señor firmes y constantes. Esta misma palabra también aplica para nosotros, hermanos. Esta palabra Dios ahora nos lo da a cada uno de nosotros, que nos pide ahora que usted y yo le sirvamos al Señor firmes y constantes, ya que bien sabemos, hermanos, de que usted y yo estamos aquí con un propósito. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros con un propósito, y el propósito, uno de los propósitos por los cuales nos ha hablado el Señor, hermanos, es que le sirvamos a Él. Y Él desea que usted y yo le sirvamos, que le sirvamos siempre, en todo momento. Por ello el apóstol Pablo nos dice que les sirvamos firmes y constantes, o sea que en todo momento le sirvamos al Señor sin descanso, sin que hagamos pausas, sin que nosotros digamos que nos quedemos o que nos estanquemos, como decía el hermano, sino que siempre, hermanos, le sirvamos al Señor con mucho esfuerzo, con mucho empeño, con alegría también y con mucho agradecimiento. A la verdad, hermanos, si usted y yo le servimos al Señor, es con la razón de que nosotros estamos agradecidos con Él, y también porque le amamos a Él. Y si nosotros le servimos a Dios, hermanos, porque sabemos a quién le servimos, sabemos que servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que es Rey y Señor y nuestro Salvador. Nosotros conocemos bien a quién le servimos, hermanos. Y si servimos a Dios, como le digo, es porque necesitamos de Él. Así es. Porque le amamos y porque le respetamos, hermanos, y queremos agradarle a Él. Por eso que nosotros servimos a Dios. Y si vamos a servir al Señor, hermano, hagámoslo de la mejor manera. Hagámosla de la mejor forma que usted y yo podamos hacer. Así como el apóstol Pablo le dice a los romanos, allá en el capítulo 12, versículo 11, que dice: por ello sirvamos al Señor de la mejor manera, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? De esa manera, hermanos, la palabra de Dios nos dice que sirvamos al Señor, fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor. La verdad, hermano, que si usted y yo servimos al Señor, es porque verdaderamente hemos creído en Él. Amén, así Es porque verdaderamente hemos creído en la palabra de Dios. ¿Sí? Por ello, hermano, si usted y yo tenemos un privilegio, un servicio, algo que tenemos que hacer por Dios, hermanos, hagámoslo de la mejor manera, hagámoslo con amor y no nos detengamos en ningún momento. Que no haya nada, hermanos, que se quiera interponer, hermanos, para que nosotros dejemos de servir a nuestro Dios. Porque la palabra de Dios ahora nos dice que le sirvamos a Él firmemente. Pero veamos, hermanos, cómo que necesitamos estar para que le podamos servir bien al Señor. En el versículo 58 nos dice, hermanos: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Aquí el apóstol Pablo pide a los corintios que se mantengan firmes y constantes sirviendo al Señor. A la verdad, hermanos, la palabra de Dios hace una comparación al cristiano como un soldado que está en batalla. Y aquel soldado que está en batalla, hermanos, se le pide de que tenga mucha disciplina, que tenga fuerza, que tenga valentía, que tenga lealtad, pero sobre todo esas cosas, que tenga firmeza en su lugar que está sirviendo. ¿Sí? De esa misma forma, hermanos, usted y yo debemos de servir al Señor firmemente. ¿Por qué firmemente, hermanos? Porque la firmeza demuestra cuánto usted y yo hemos creído en Dios, cuánto usted y yo confiamos en Dios. Si verdaderamente, hermanos, confiamos en Dios y hemos creído en su palabra, entonces usted y yo vamos a permanecer firmes en ese lugar. ¿Sí? Eso demuestra, hermanos, nuestra firmeza al servicio de Dios. En Colosenses, en el capítulo 1, versículo 23, nos dice, hermanos: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí dice muy claro, hermanos: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Aquí, hermanos, nos da a conocer que si usted y yo permanecemos firmes sirviendo a nuestro Dios, es porque verdaderamente hemos creído y creemos en la palabra de Dios. ¿Sí? Eso nos da a nosotros la fortaleza para que usted y yo nos mantengamos ahí en ese lugar. ¿Sí? Si creemos verdaderamente en Dios, sabemos, hermanos, que no habrá nada que se pueda interponer, porque para Dios no hay nada imposible. Si hay algo que a usted y yo nos impide servirle al Señor, usted y yo tenemos esa ventaja de poner ese problema, de poner esa circunstancia en las manos de Dios, de modo que usted y yo no dejemos de servir a Dios, sino que siempre estemos constantes y firmes sirviendo a Dios. ¿Sí? Por ello, hermanos, aquí si verdaderamente hemos creído en Dios, en su palabra, hermanos, vamos a permanecer firmes sirviendo al Señor. No va a haber nada que nos pueda mover de ahí. No va a haber nada que nos impida poder alejarnos de nuestro servicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos a quién servimos, porque sabemos, hermanos, en quién hemos creído. Nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios todopoderoso. ¿Sí? No es una persona normal, sino que es un Dios. Y por ello, hermanos, si le servimos a Él, usted y yo debemos de permanecer ahí siempre sirviéndole al Señor. Amén, así es. Siempre ahí. En 2 de Timoteo, capítulo 3, 14 y 15, nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde el momento, hermano, de que usted y yo hemos logrado entender la palabra de Dios y llegamos a servir a Dios, desde ese momento, hermanos, tenemos una grande responsabilidad
de mantenernos ahí firmes, sirviéndole al Señor. Así es. Este es un trabajo suyo y mío, porque Dios hace lo suyo, pero también nosotros también tenemos que hacer lo nuestro. Así es. Es responsabilidad nuestra, hermanos, de que usted y yo nos mantengamos ahí, Amén. sirviéndole al Señor. Amén. Dios nos da todo lo que nosotros necesitemos para que podamos hacer el trabajo. Dios nos da las habilidades, Dios nos da el poder, Dios nos da el querer, ¿sí?, de hacer las cosas. Todo nos da Dios. Lo único que tenemos que hacer usted y yo, hermanos, tener esa fuerza de voluntad para poder permanecer ahí firmes sirviéndole a nuestro Dios. Amén. Así es. Eso es lo único que debemos de hacer, hermanos. Señor. Tener esa fuerza de voluntad. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad, tener esa fuerza de voluntad para hacer las cosas. Porque sabemos, hermanos, de que todo lo que servimos al Señor, no le servimos por obligación. No le servimos porque nos dicen por obligación tenés que servir al Señor. No, usted y yo hemos adquirido un servicio al Señor por voluntad propia. Y si lo hemos adquirido por voluntad propia, entonces, hermanos, debemos de tomar eso con acciones responsables. ¿Sí? Es ahí donde entra nuestra voluntad. Porque si es voluntario, hermanos, tenemos que tener esa fuerza de voluntad para permanecer ahí. ¿Sí? Y la verdad, hermanos, que muchas veces perdemos la fuerza. Perdemos la fuerza para seguir sirviendo. Siempre hay en algún momento de nuestras vidas altos y bajos, en los momentos que muchas veces, hermanos, nos sentimos que el Espíritu Santo está con nosotros y andamos bien activos, hermanos, y queremos servir al Señor en todo momento y en todas las áreas de la iglesia. Pero también hay momentos, hermanos, que desmayamos. Hay momentos que nos desanimamos. Hay momentos que perdemos la fuerza. ¿Sí? Y muchas veces queremos retirarnos, queremos dejar nuestros privilegios, queremos dar un paso atrás. Pero es ahí, hermanos, donde usted y yo debemos de trabajar. Es ahí donde usted y yo, mis queridos hermanos, debemos de tener esa fuerza de voluntad. Pero muchas veces, hermanos, esa fuerza la perdemos. Pero ¿qué podemos hacer en esas circunstancias, hermanos? La misma palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Entonces, hermanos, en esa circunstancia de decaimiento, de desánimo, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor. Ahí es donde entra nuestra constancia. ¿Sí? Estamos hablando de nuestra voluntad, de nuestra fuerza de voluntad. Pero cuando usted y yo perdemos la fuerza, cuando nos desanimamos, ahí entra nuestra constancia. Y la palabra de Dios nos dice que necesitamos estar firmes y constantes sirviéndole al Señor. Así es. ¿Sí? Primero debemos de estar sirviéndole al Señor voluntariamente y con todas nuestras fuerzas, con mucho empeño, con mucho esfuerzo. ¿Sí? Pero cuando el momento llega, hermanos, de desánimo, que queremos retroceder, que queremos dejar nuestro privilegio, es ahí donde entra nuestra constancia. Es el momento de que usted y yo busquemos a nuestro Señor para fortalecernos en Él. Allá nos dice también Filipenses que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestro Dios, hermanos, tiene la fuerza que nosotros necesitamos. En Él encontramos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. ¿Sí? Solo Él, hermanos, nos puede ayudar. Porque también tenemos una lucha, hermanos, con una lucha espiritual. Aquí nos dice Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Así es. Entonces, hermanos,
Es así como nos dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es nuestra lucha espiritual. Y para ello, hermanos, necesitamos ser constantes, estar en la búsqueda de nuestro Dios. Constantes siempre, buscar a Dios. Si yo me siento débil, yo debo de buscar a Cristo. Si yo me siento que ya no puedo más, yo debo de buscar a Cristo. Si yo siento que quiero retroceder, yo debo de buscar a Cristo. ¿Sí? Porque es así como yo voy a combatir al enemigo. Es así como usted y yo vamos a vencer al enemigo. Y no le vamos a dar entrada al enemigo. Solo con nuestra constancia. Que usted y yo, hermanos, vamos a seguir adelante en la constancia, en la búsqueda de nuestro Señor. Por eso es que nos dice la palabra de Dios, hermanos, de que necesitamos estar firmes e constantes al servicio de Dios. De esa misma forma, hermanos, porque solamente así vamos a poder seguir adelante y sirviendo a Dios como Él desea. Pero veamos también, hermanos, qué necesitamos hacer. ¿Qué debemos de hacer? En el versículo 58, capítulo 15 de 1 Corintios, nos decía, hermanos, 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Y nos dice también, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Lo que debemos hacer, hermanos, es estar creciendo continuamente. En el mundo secular, hermano, en el mundo secular, cuando usted y yo queremos buscar un trabajo, si recordamos antes, hermanos, que para encontrar un trabajo antes, que nos pedían tener tercer ciclo, con séptimo, octavo, noveno grado usted conseguía trabajo, ¿sí? Pero con el tiempo eso iba cambiando. Su noveno grado ya no valía mucho, ahora le pedían que usted fuera un bachiller, ¿sí? Y ahí, según el tiempo iba pasando, ya no era suficiente que usted sea un bachiller, sino que sea por lo menos un estudiante universitario de tercer año, cuarto año. Pero hoy en día ya no basta solo ser estudiante universitario. Ahora le piden que usted tenga una carrera, una maestría, un posgrado. ¿Ah? Y dependiendo del trabajo al que usted aplique, también necesita saber otros idiomas. No basta que solo usted sepa el español, debería de aprender también el inglés o otros idiomas, ¿sí? Según como sea el trabajo que usted desea aplicar. El mundo, hermanos, en sí el mundo nos pide que nos superemos, que crezcamos, ¿sí? Lo mismo nos pide la palabra de Dios. Nos dice, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo. Así, hermanos, como el mundo nos pide a nosotros que nos superemos, Dios también nos pide que usted y yo nos superemos, ¿sí? De esa misma forma que vayamos creciendo continuamente todos los días de nuestra vida, hermanos, creciendo, sirviéndole al Señor. En Colosenses capítulo 4, versículo 17, hermanos, nos dice algo muy importante. Y nos dice, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Es un versículo muy cortito, pero aquí, hermanos, nos dice tres cosas muy importantes. Decir a Arquipo, ¿quién era Arquipo? Arquipo era un discípulo de Pablo. Y le dice, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Una de las cosas que se le dice aquí, que podemos ver más bien dicho, es que Arquipo, hermanos, tenía un ministerio. Y que ese ministerio o ese servicio, hermanos, se lo había dado, sin lugar a dudas, Dios mismo, ¿sí? Y lo que aquí se le pide en la palabra de Dios, que Él debe de cumplir con ese ministerio, que Él debe de cumplir con ese servicio. Es responsabilidad de Él cumplir con ese servicio, con ese ministerio que Dios le ha dado. Y esta palabra también aplica para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Si usted y yo estamos sirviendo al Señor, hermanos, no es por cosa que al pastor le dio, no es un invento del pastor. Si usted y yo estamos aquí sirviéndole a Dios, es porque ese servicio
Dios nos lo ha dado a nosotros. ¿Sí? Él nos ha dado ese servicio. Él nos ha dado ese privilegio. Entonces, si creemos que Dios nos ha dado ese privilegio, entonces nuestra responsabilidad es cumplir con ese servicio. Nuestra responsabilidad es cumplir con ese ministerio, hermanos, de la mejor manera. ¿Sí? Como le digo, aquí esto no es invento del pastor. Si usted, hermano, si no está sirviendo al Señor, pero tiene un deseo de servirle al Señor, es porque Dios le quiere dar ese privilegio. Es porque Dios le quiere entregar ese servicio a usted. Por eso es importante, hermano, que usted y yo le sirvamos al Señor. Porque todo el servicio que aquí hagamos, hermanos, es importante. ¿Sí? Todos tenemos diversas habilidades, diversas, como les digo, destrezas. Y todo lo que hagamos, hermanos, aquí es útil, aquí en la iglesia. Por ello, si sabemos que Dios nos ha entregado ese privilegio, hermanos, debemos de cumplirlo de la mejor manera. Debemos de tratar, hermanos, de crecer cada día más. Aquí la palabra de Dios no solamente cuando nos dice crecer en la obra del Señor, nos está diciendo que no nos conformemos con el servicio que le estamos dando ahora, sino que busquemos una manera, hermanos, de cómo nosotros podemos crecer en ese servicio. ¿Sí? De cómo podemos hacer de agregar algo más a nuestro servicio para que Dios le agrade más. ¿Sí? Yo recuerdo, hermanos, hace tiempo cuando trabajaba en unos restaurantes, una cadena de restaurantes de servicios de alimentos, ahí me enseñaron, hermanos, el valor agregado. Eso nos servía para las ventas y para el servicio al cliente. El valor agregado. Y eso, hermanos, es muy importante, porque eso hace que el cliente permanezca ahí, que sea fiel, que siempre esté llegando a consumir. Un ejemplo sería, hermanos, por ejemplo, nosotros teníamos clientes de mañana en desayuno que todos los días llegaban a desayunar. Y lo bueno era, hermanos, que cada vez que llegaban siempre pedían lo mismo. El café, el huevo, el pan, la crema, lo mismo. El mismo desayuno todos los días. Es allí donde entraba nuestras habilidades, lo que habíamos aprendido, el valor agregado. Si yo ya sabía que este cliente me iba a pedir todos los días lo mismo, ¿qué tenía que hacer yo? Tenérselo listo. Eso es valor agregado. ¿Sí? Tenérselo listo. Cuando yo le tengo listo el desayuno al cliente, ¿cómo se siente el cliente? Se siente satisfecho. Y dice, qué buen servicio me han dado aquí. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, eso es lo que usted y yo debemos de buscar. Darle un valor agregado a nuestro servicio. Lo mismo pasa, hermanos, con nosotros cuando compramos el pan. Pasa el panadero pitando ahí, le decimos $1 de pan. Muchas veces creo que a todos nos ha pasado. ¿Qué hace el panadero? 1 o 2 panes más. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos agradados. ¿Y qué decimos? Solo a él le voy a comprar. Lo mismo sale cuando compramos tortillas, hermanos. Pasamos comprando tortillas, $1 de tortillas. ¿Qué hace la tortillera? 1 o 2 tortillas más. Esa es una estrategia de venta. ¿Para qué? Para que usted y yo nos sintamos agradados y que siempre vayamos a comprarle a él. ¿Sí? Por ello siempre, cada vez que nos dan 1 o 2 tortillas más, ¿qué decimos? No, es que ahí me dan más tortillas, yo voy a comprar. Por lo tanto, hermanos, nosotros nos sentimos agradados con eso. Entonces, imagínense, hermanos, si usted y yo nos agradamos que nos sirvan bien a nosotros, ¿cómo no se va a agradar Dios que nosotros le demos un buen servicio? ¿Sí? ¿Cómo no se va a agradar a Él? Eso es nuestro objetivo, agradar a nuestro Dios al máximo. ¿Sí? Por ello, hermanos, creciendo en la obra del Señor siempre, nos dice la palabra de Dios. Creciendo en la obra del Señor siempre. Tenemos que ver, hermanos, qué más podemos hacer en nuestro servicio. Ya no vengamos a hacer un servicio, como le digo, rutinario, que todos los días lo mismo, hacer lo mismo. No, salgamos de esa rutina. Veamos qué más podemos hacer. Agreguémosle un valor más a nuestro servicio, con el objetivo de que Dios se agrade con nosotros. ¿Sí? Aquí en la iglesia hay muchas cosas que hacer.
Del hecho que yo sea predicador de la palabra de Dios no significa que yo no puedo venir antes y venir a hacer limpieza aquí. Sí lo puedo hacer. Eso sería un valor agregado para mí. ¿Sí? Y yo sé que Dios se agradaría conmigo. Por lo tanto, hermanos, si algo podemos hacer, si algo extra podemos hacer por nuestro servicio, hagámoslo, hermanos. Hagámoslo porque Dios se va a agradar con nosotros. Por eso también Gálatas capítulo 6 versículo 9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, hermanos. No nos cansemos de servirle a Dios. Yo creo que si amamos a nuestro Dios no nos vamos a cansar de servirle a Él. Aleluya. Si de verdad hemos creído en un Dios verdadero, que Él es un Dios todopoderoso, que Él es nuestro Salvador, yo creo que no nos vamos a cansar de servirle a nuestro Dios. Y si nos cansamos, lo que vamos a hacer es buscar más de Él. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. ¿Sí? Veamos cómo podemos crecer continuamente. ¿Sí? En los barcos, hermanos, en la antigüedad, no sé si usted recuerda, yo creo que es historia, yo no sé si es cierto, yo solo lo he leído en la historia, que dice que en los barcos antiguos no tenían motores, sino que solamente se impulsaban por medio de remos. Había una serie de personas abajo del barco que estaban remando juntos en sincronía. ¿Sí? Todos de la misma forma, remando de modo que este barco pudiera avanzar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, hermanos, si una de las personas se cansa? O se cansa uno o se cansan dos. Se cansan dos del lado izquierdo, ¿qué va a suceder? El barco ya no va a avanzar, sino que va a comenzar a girar hacia la izquierda. ¿Sí? Porque aquí pierde potencia y el otro no sería la derecha. Porque la derecha tiene más fuerza, porque si le faltan dos aquí, comienza a girar hacia la derecha. Entonces no va a avanzar el barco. El punto es, hermanos, que usted y yo somos esas personas que vamos remando en el barco. ¿Sí? Todos somos servidores. Vamos remando y nuestro objetivo es llegar al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no desmayemos, no nos cansemos de servirle al Señor. ¿Por qué? Porque si uno se cansa, hermanos, no vamos a avanzar. Pero Dios no va a permitir que nos quedemos estancados. Y ahí viene lo triste, hermanos. Si alguno se va a cansar, lo malo es que este va a ser reemplazado, va a ser quitado y será puesto otro. Eso es lo triste, hermanos. No permitamos, hermanos, que otro ocupe nuestro lugar. Nuestro servicio Dios nos lo ha dado. Por lo tanto, no permitamos que otro ocupe nuestro lugar, porque si otro ocupa nuestro lugar, nosotros nos vamos a quedar allá atrás. No vamos a poder llegar a nuestra meta. ¿Sí? Por lo tanto, es así, hermanos, juntos, como iglesia, un solo objetivo, una misma meta. Juntos rememos hacia adelante. Y recordemos que aquí el capitán es nuestro Señor Jesús. Amén, aleluya. Por lo tanto, hermanos, así es que debemos de seguir. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quiénes son los que han dejado su primer amor? Aquellas personas que han retrocedido. Son aquellos cristianos que han tirado la toalla. Son aquellos cristianos que han decidido ya no servir al Señor. Esas personas son los que han dejado su primer amor. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, usted y yo no permitamos que lleguemos a ese momento. No dejemos nunca nuestro primer amor, sino que desde el momento que comenzamos a servirle al Señor, recordemos ese momento, hermanos. Yo creo que todos recordamos ese momento. Cuando empezamos a servirle al Señor, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos con todo nuestro corazón. Lo hicimos con todo nuestro deseo. ¿Sí? Con toda nuestra fuerza. Y decíamos: yo quiero servir aquí, yo quiero servir allá, yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá. En todos lugares queríamos estar. Pero ¿y ahora? Ahora me quiero esconder para que no me elijan para servir. ¿Sí? Me voy a esconder para que no me vea, para que el hermano no me ponga a servir. No, hermano, sino que sirvámosle al Señor así como al principio. Y no solo como al principio, sino que con más ganas, con más deseos, creciendo siempre, hermanos, creciendo en la obra del Señor. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos, crecer continuamente en la obra del Señor.
Ahora, hermanos, veamos qué debemos de saber. ¿Qué debemos de saber? Capítulo 15, versículo 58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Esto es lo que necesitamos saber, hermanos, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted y yo hagamos en el Señor, hermano, es útil. Todo lo que usted y yo hagamos en el Señor es importante para Él. ¿Sí? No pensemos, hermanos, porque, ¿cómo le digo? Porque somos diáconos o porque solo estamos cuidando la entrada, porque muchas veces hay iglesias, hermanos, que hay personas que están cuidando los parqueos o cualquier otra actividad, hermanos, y piensan que es lo que yo estoy haciendo no da ningún fruto. Y piensan que este servicio que estoy haciendo creo que no sirve a lo mejor. Pero no pensemos eso, hermanos, sino que cualquier servicio que hagamos en el Señor, todo es útil para la iglesia. Todo es bueno para la iglesia. No importa sea pequeña la obra o grande, hermano, todo es útil para la obra del Señor. Porque para eso nos ha puesto Dios, para eso nos ha traído el Señor, para que le sirvamos a Él. El profeta Isaías, hermanos, en una ocasión, él declaraba su desánimo conforme a su servicio y decía, Isaías 49:4, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. Aquí el profeta Isaías declara su desánimo y él decía, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido todas mis fuerzas. Y también más adelante en el capítulo 53 versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El profeta en algún momento se sintió desanimado y él en ese tiempo creyó que no podía ver el fruto. Pero el fruto, hermano, del trabajo que usted hagamos va a llegar. El tiempo va a llegar. Tal vez usted y yo no veamos ese fruto en el instante, pero el fruto lo va a dar a su tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, no nos desanimemos, porque sabemos de que todo trabajo en el Señor no es en vano. Así es. Y en Hebreos, hermanos, para finalizar, Hebreos capítulo 6, versículo 10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bien claro nos dice la palabra, hermanos, que Dios no es injusto y Él no olvida. Nunca va a olvidar lo que usted y yo hagamos en su obra. Y Él mismo será quien nos dé esa recompensa. Y qué maravillosa recompensa será, hermanos, de que usted y yo un día veamos a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. O si Dios nos ha llamado antes, seremos resucitados, hermanos. Y esa es la mejor recompensa que usted y yo podemos recibir de nuestro Dios. ¿Sí? Que vivamos una eternidad con nuestro Dios. Esa es la mayor recompensa que usted y yo debemos perseguir. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, no nos cansemos de servirle al Señor. Sigamos adelante. Veamos cómo podemos crecer en el servicio a nuestro Dios. Y no olvidemos nunca, hermanos, de que Dios, en todo lo que hagamos en Dios, nada es en vano. Así que, hermanos, sigamos adelante, sirvamos con mucho entusiasmo, con mucho más ganas al servicio que nosotros tenemos, porque ese servicio Dios nos lo ha dado. Así que, hermanos, cerremos nuestros ojos y damos